¿Qué sucedería si la figura más temida de nuestras noches, la mujer que llora a orillas de los ríos y que hiela la sangre de quienes la escuchan, no apareciera para arrastrar almas, sino para tender una mano salvadora? Desde hace generaciones, el nombre de La Llorona se ha convertido en un eco que atraviesa pueblos, montañas y desiertos. Un lamento que despierta miedos ancestrales, que obliga a cerrar puertas y ventanas, que convierte el murmullo del agua en un recordatorio de que lo invisible también respira entre nosotros. Pero esta vez quiero que te atrevas a mirar más allá de la sombra y preguntarte, ¿y si todo lo que creías sobre ella fuera apenas un fragmento de una verdad más oscura, más compleja y también más reveladora? En los caminos polvorientos del viejo México, donde los ranchos se mezclan con pueblos olvidados, la leyenda de La Llorona ha sido contada como advertencia y como castigo. Se dice que busca a los niños, que atormenta a los hombres borrachos, que espía a las mujeres solas. Pero muy pocos se detienen a pensar que su andar no siempre está marcado por la condena, que a veces su aparición antecede a una desgracia que aún no se ha consumado. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte. Quizá el verdadero sentido de su lamento no sea condenar, sino prevenir. ¿Ya has pasado por esto? ¿Has sentido alguna vez un presentimiento tan fuerte, un aviso tan visceral, que parecía venir de una voz que no era tuya? Los ancianos lo dicen con un tono que mezcla respeto y miedo. La Llorona no es solo un espíritu, es un espejo de nuestras culpas, un reflejo de aquello que no queremos escuchar. Sin embargo, también hay quienes aseguran que ella se interpone en el destino de quienes están a punto de perderlo todo. Que cuando alguien escucha su llanto, no siempre significa desgracia inmediata. A veces significa una advertencia, una segunda oportunidad para cambiar el rumbo. Quédate conmigo hasta el final, porque la historia que estás por escuchar puede transformar la forma en la que entiendes la línea que separa al mito de la realidad. Imagina por un momento la orilla de un río en plena madrugada. El agua corre silenciosa y la bruma parece tejer un velo que cubre cada piedra. Entre los árboles se cuela un lamento, un sonido tan humano y tan roto que hiela los huesos. Quien lo escucha sabe que no es un animal, tampoco un viento cualquiera. Es la voz de La Llorona, vibrando en el aire como una advertencia. Algunos corren, otros se esconden, pero hay quienes se atreven a detenerse y escuchar. ¿Y si fueran ellos los elegidos para entender su verdadero propósito? La Llorona no pertenece únicamente al pasado ni al folclore contado en noches de fogata. Ella sigue caminando entre nosotros, se esconde en los rincones de cada pueblo, acecha en los reflejos del agua y en los sueños de quienes no logran escapar de su eco. Sus lágrimas no solo nacen de la pérdida, sino también de la compasión. En su llanto puede estar el dolor de lo que fue, pero también la advertencia de lo que aún puede evitarse. Y en ese misterio radica lo que nos atrae y nos aterra al mismo tiempo. La posibilidad de que lo sobrenatural no solo condene, sino que también proteja. La pregunta que nos abre las puertas a esta historia es simple y perturbadora. ¿Qué sucedería si un día descubres que la figura que siempre temiste es en realidad la única capaz de salvarte? En ese cruce entre la sombra y la luz, entre la maldición y la redención, se encuentra la verdad, que vamos a explorar juntos. Y es justo ahí, en la frontera entre el mito y la revelación, donde La Llorona vuelve a llorar, esta vez por razones que aún no nos atrevemos a comprender del todo. Y mientras escuchas estas palabras, quizá en tu memoria empiece a resonar algún recuerdo. Tal vez aquella noche en que un río parecía llamarte con su murmullo extraño, o ese sueño en el que una figura vestida de blanco se cruzó en tu camino justo antes de que algo cambiara para siempre. No estás solo en esto. Muchas personas, a lo largo de los años, han sentido esa presencia, han escuchado ese eco que no saben explicar. Por eso, me atrevo a preguntarte,
¿Ya has vivido algo parecido? ¿Has sentido ese aviso que llega como un susurro del más allá? Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te conmovió o la experiencia que recuerdes. Créeme, no solo es un espacio para compartir, es también la manera en que construimos juntos una comunidad que escucha, que se reconoce en las historias y que le da fuerza a lo invisible. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido para que el misterio de La Llorona y tantas otras leyendas sigan respirando en cada palabra. Y si sientes que este relato te atrapó desde el inicio, regálame un me gusta. Ese gesto sencillo abre caminos enormes. Le dice al mundo digital que lo que aquí se cuenta merece ser escuchado. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Así estarás conmigo cada vez que regresemos a estas historias, cada vez que el eco de lo sobrenatural nos invite a mirar más allá de lo evidente. Porque lo que nos une aquí no son solo palabras, es la necesidad de entender, de sentir y de no callar aquello que parece imposible de nombrar. Así, con tu comentario, tu apoyo y tu compañía, hacemos que estas voces antiguas sigan vivas, que el llanto de La Llorona no se pierda en el viento, sino que llegue a quienes aún no lo han escuchado. Y ahora, con ese lazo que acabamos de tejer entre tú y yo, sigamos adentrándonos juntos en el corazón de esta historia, donde cada paso nos acerca un poco más a la verdad que se esconde tras el lamento de la mujer que camina entre ríos y pueblos. En el norte de México, hacia 1885, había un pequeño poblado asentado a la orilla del río Bravo. No aparecía en los mapas oficiales y, sin embargo, todos los viajeros lo mencionaban con un aire de recelo, como si pronunciar su nombre fuera suficiente para convocar recuerdos incómodos. Era un lugar donde las casas de adobe parecían hundirse en la tierra misma, como si intentaran protegerse del viento que barría las calles desiertas al caer la noche. Las ventanas pequeñas dejaban escapar apenas un hilo de luz de lámparas de aceite, y en ese silencio espeso solo se escuchaba de vez en cuando el aullido lejano de los coyotes que recordaba a los pobladores que el desierto, con su crudeza, siempre estaba al acecho. La vida en aquel pueblo se desenvolvía con lentitud, marcada por los ciclos del río y las cosechas que nunca parecían suficientes. Entre esas calles polvorientas destacaba la figura de don Esteban Herrera, un hombre de rostro curtido por el sol y de mirada que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Su porte severo y su carácter férreo lo habían convertido en uno de los hombres más influyentes de la región. Su hacienda, extendida en las afueras, estaba rodeada por tierras áridas que con esfuerzo producían maíz y frijol, pero sobre todo guardaban una historia que muchos preferían no recordar. Los más viejos hablaban en voz baja de que la familia Herrera cargaba con una marca invisible, un rumor persistente que vinculaba su linaje con antiguos sucesos en el río. Cuentan que generaciones atrás, un accidente o quizá un crimen no confesado había despertado fuerzas que dormían bajo la corriente. Desde entonces, cada cierto tiempo, alguien aseguraba haber visto una figura femenina junto al agua, vestida de blanco, inclinada sobre la orilla como si buscara algo perdido. Algunos lo atribuían a simples supersticiones, pero para quienes lo habían presenciado, aquello era un recordatorio de que la verdad oculta en las leyendas puede pesar más que cualquier decisión humana. Don Esteban nunca hablaba del tema. Era un hombre práctico, acostumbrado a tomar decisiones difíciles, y creía que los rumores no alimentaban a su gente ni llenaban los graneros. Sin embargo, las miradas furtivas que recibía en el mercado y los susurros a sus espaldas eran parte de la rutina. Había en el ambiente una mezcla de respeto y temor,
como si todos supieran que algo se movía en los bastidores de la historia de esa familia, algo que no podía ser borrado con palabras de autoridad ni con trabajo en el campo. Las noches, junto al río Bravo, eran particularmente inquietantes. El agua corría lenta, reflejando una luna que parecía demasiado grande para el cielo estrellado. El viento agitaba los mezquites, y más de un campesino juraba haber escuchado un lamento que no pertenecía a ningún ser vivo. Ese sonido atravesaba la calma como un cuchillo, sembrando una duda que se instalaba en el pecho de quienes lo oían. ¿Era el viento jugando con la imaginación o había realmente una presencia que lloraba a la orilla, esperando ser escuchada? El propio don Esteban, en su interior, guardaba recuerdos que jamás compartía. De niño, una madrugada, había acompañado a su padre a revisar las acequias. Fue entonces cuando vio o creyó ver una silueta blanca deslizándose sobre el agua. Nunca habló de ello con nadie, convencido de que si lo hacía esa imagen cobraría más fuerza de la que ya tenía en su memoria. Pero la impresión nunca lo abandonó, y ahora, con los años encima y los rumores creciendo, empezaba a preguntarse si aquel instante de su infancia no había sido más que una advertencia, una revelación temprana de lo que estaba destinado a enfrentar. Así, la figura del hacendado y la leyenda que se tejía alrededor de su sangre coexistían como dos ríos paralelos, uno visible, hecho de trabajo, respeto y tierra, otro invisible, hecho de miedos, secretos y un eco que no dejaba de repetirse en la oscuridad. Y en esa frontera entre lo tangible y lo intangible, entre lo cotidiano y lo sobrenatural, se encontraba el verdadero viaje que estaba a punto de comenzar, un viaje marcado por preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Don Esteban Herrera vivía con el peso de un pasado que nunca había logrado dejar atrás. Viudo, desde hacía varios años, su carácter severo no era únicamente fruto de la disciplina del campo, sino también de una herida que el tiempo no había cerrado. Los rumores sobre el río y las viejas culpas que se vinculaban a su apellido lo acompañaban como una sombra constante, pero había algo más íntimo, más profundo, que lo inquietaba en las noches de insomnio. Un recuerdo de juventud que lo ataba al agua del Bravo y que, aunque jamás confesaba en voz alta, alimentaba su miedo secreto de que aquello que sus antepasados habían desatado aún seguía vivo. Su hijo, Miguel, era todo lo contrario a esa carga silenciosa. Un niño de apenas 8 años, con la risa fácil y los ojos llenos de curiosidad, acostumbraba a correr por los senderos polvorientos y a detenerse en la orilla del río, fascinado por la corriente que brillaba bajo el sol como si escondiera tesoros invisibles. Don Esteban lo reprendía una y otra vez, advirtiéndole que el agua no era lugar para juegos, que había peligros que no se veían, pero que acechaban siempre. Sin embargo, la mentalidad inocente de Miguel transformaba aquellas advertencias en un desafío. Cuanto más le prohibían, más sentía la necesidad de acercarse, convencido de que el río guardaba secretos que algún día debía descubrir. En la casa contigua vivía Soledad Martínez, una mujer de mediana edad marcada por la pérdida de su esposo, un ex soldado que nunca regresó de las campañas militares. Vestía siempre de negro, con el cabello recogido en un moño apretado, y era reconocida en el pueblo por su manera de hablar pausada, cargada de historias que se movían entre la memoria y el mito. Ella era quien mantenía viva la voz de la Llorona en aquel lugar. Decía haber sentido presencias, advertido señales, escuchado lamentos en las noches en que la luna parecía más pesada. Muchos la consideraban exagerada, pero incluso los más incrédulos evitaban pasar cerca del río después de escucharla. Para Soledad, cada narración no era un entretenimiento, sino un aviso, un recordatorio de que hay revelaciones que solo se conceden a quienes saben escuchar. Esa tensión entre creencia y escepticismo se hizo aún más evidente con la llegada de un forastero,
Ethan Crowley. Proveniente de Texas, de pasado turbio y fama de haber sido cacique de diligencias, era un hombre que había aprendido a vivir en la frontera entre la ley y la violencia. Su forma de hablar era seca, salpicada de sarcasmo, y solía burlarse de las tradiciones locales. Para él, todo lo relacionado con maldiciones y espíritus era simple superstición destinada a controlar la mentalidad de los débiles. Caminaba por el pueblo con botas polvorientas y un aire desafiante, convencido de que nada sobrenatural podía tener impacto en la vida real. Su visión era pragmática. Las decisiones que contaban eran las que se tomaban con las manos y con las armas, no con rezos ni advertencias. La presencia de Crowley alteraba el equilibrio invisible que existía entre los pobladores. Don Esteban, aunque distante, no podía evitar sentir que aquel hombre representaba un recordatorio de algo más grande, la irrupción de un mundo externo que no compartía sus miedos, pero que podía convertirse en catalizador de ellos. Miguel observaba al forastero con una mezcla de admiración y temor, fascinado por sus historias de caminos, asaltos y viajes peligrosos. Soledad, en cambio, lo miraba con recelo, convencida de que el escepticismo de un hombre así era el terreno perfecto para que lo inexplicable se manifestara con más fuerza. Cada uno de ellos cargaba consigo un papel dentro de ese tejido de voces y silencios que envolvía al río Bravo. Don Esteban representaba la culpa y el miedo reprimido, Miguel la inocencia que se acerca demasiado a lo prohibido, Soledad la guardiana de la memoria colectiva y Crowley el choque entre la verdad oculta de las leyendas y la dureza del mundo práctico. Y mientras sus caminos se entrelazaban bajo el mismo cielo estrellado, el rumor del agua seguía presente, como si esperara el momento exacto para reclamar lo que le pertenecía desde hacía generaciones. La rutina en el pueblo parecía avanzar con la misma lentitud de siempre, pero en la mirada de Soledad se notaba un cambio, un brillo distinto, casi febril, que revelaba que algo se había movido en las sombras. Fue una mañana gris, de esas en que el aire se siente más pesado que de costumbre, cuando decidió cruzar la calle polvorienta y plantarse frente a la hacienda de Don Esteban. Su voz, firme aunque cargada de un temblor difícil de ocultar, fue directa. La noche anterior había escuchado el llanto de la Llorona junto al río. No era un rumor transmitido de oído en oído, no era una historia repetida para asustar a los niños. Ella misma, desde la ventana de su casa, había sentido cómo el viento se abría para dejar pasar aquel lamento desgarrador, un sonido que no pertenecía a este mundo. Don Esteban la observó con el ceño fruncido, intentando mantener la compostura que siempre lo distinguía. Dentro de sí, algo se agitaba, un eco antiguo que lo conectaba a las advertencias de su infancia. Sin embargo, su mentalidad práctica lo empujaba a rechazar cualquier idea que debilitara su posición de hombre fuerte y respetado. «Son cuentos de la noche», murmuró con frialdad, como si al pronunciar esas palabras pudiera borrar la intensidad de lo que Soledad describía. Pero la tensión en su mandíbula y el leve movimiento de sus manos traicionaban lo que intentaba ocultar: miedo. Miguel, que escuchaba desde el pasillo, reaccionó de forma distinta. Sus ojos brillaron con esa chispa curiosa que solo un niño puede sostener. Le parecía fascinante la idea de que algo tan misterioso pudiera habitar en el mismo río donde solía lanzar piedras y seguir insectos con paciencia. Para él, el llanto de la Llorona no era una amenaza, sino una revelación de que había un secreto esperando ser descubierto. Aunque su padre lo reprendía con dureza cada vez que lo sorprendía cerca del agua, Miguel encontraba siempre la manera de escaparse, convencido de que el río tenía algo que enseñarle, algo que podía transformar su forma de ver el mundo. El contraste entre las decisiones de Esteban y las acciones de Miguel se volvió cada día más evidente. Mientras el padre reforzaba la prohibición de acercarse al río,
El hijo se sentía cada vez más atraído por esa corriente que, incluso en días de sequía, parecía fluir con una intensidad extraña, como si su caudal fuera alimentado por fuerzas que no pertenecían a la tierra. El sonido del agua empezó a colarse en las noches, aunque los canales estuvieran secos. A veces parecía un murmullo suave, otras veces un rugido que se mezclaba con el viento y que despertaba a los perros del pueblo, haciéndolos ladrar hacia la oscuridad. Soledad, observando desde su ventana, notaba con claridad el cambio en el ambiente. El río ya no era un simple curso de agua, se había convertido en un escenario donde la verdad oculta de la leyenda comenzaba a desplegarse. Veía en los movimientos de Miguel un peligro que Esteban se negaba a reconocer y sentía en los silencios del hacendado la marca de un secreto enterrado. En su interior sabía que la transformación que aguardaba a esa familia ya estaba en marcha y que las voces del pasado no callarían hasta hacerse escuchar. Los días avanzaban con esa sensación de inminencia que oprime el pecho. Los pobladores comenzaban a susurrar entre sí que algo estaba a punto de suceder. Los coyotes aullaban más seguido y el viento que bajaba del norte traía un aroma metálico, como si anunciara tormenta, aunque el cielo permaneciera despejado. El impacto de aquellos presagios era imposible de negar, aunque cada persona lo interpretara a su manera. Para algunos era señal de desgracia, para otros un aviso que debía atenderse. Para Esteban, en cambio, era una prueba de su fuerza. Si lograba resistir, podría demostrar que las leyendas no tenían poder sobre él. Pero el río, indiferente a la incredulidad del hacendado, seguía hablando. El murmullo del agua resonaba incluso en sueños, despertando en Miguel un deseo cada vez más intenso de desobedecer, de acercarse, de tocar esa frontera invisible donde la vida y lo desconocido se entrelazaban. Y en ese viaje hacia lo prohibido, cada paso lo llevaba más cerca del corazón del misterio que aguardaba bajo las corrientes. La tarde había caído con un sol tibio, de esos que iluminan el polvo del camino como si fueran brasas flotando en el aire. Todo parecía tranquilo, y sin embargo el río Bravo guardaba una tensión extraña, un murmullo persistente que no correspondía con la sequedad de los últimos días. Miguel, como tantas veces antes, se había escapado hacia la orilla, siguiendo ese impulso curioso que lo llevaba a jugar entre las piedras húmedas. Sus pasos eran ligeros, casi desafiantes, como si el río fuese un compañero de juegos y no el abismo que los adultos insistían en advertirle. Fue cuestión de segundos, un resbalón, un movimiento imprevisto, y su pequeño cuerpo se precipitó al agua. La corriente súbita y feroz lo arrastró con una fuerza que nadie esperaba, como si hubiese estado esperando ese momento para reclamarlo. Los gritos rompieron la calma. Varios campesinos que trabajaban cerca corrieron hacia la ribera, mientras Soledad, desde su ventana, dejó caer una jarra al suelo al escuchar el alboroto. El impacto emocional fue inmediato. Todos sabían que el río no perdonaba, que en cada decisión tardía costaba la vida. Pero entonces ocurrió algo que trastocó la mentalidad de todos los presentes. En medio de la espuma turbulenta, una figura blanca emergió, no con la violencia de las aguas, sino con la suavidad de un manto que flota. Sus brazos delgados se extendieron y, contra toda lógica, sujetaron al niño con firmeza, elevándolo por encima de la corriente que segundos antes parecía imparable. Las bocas se quedaron mudas. Nadie podía explicarlo. Y aún así, los ojos de uno, confirmaban lo que veían. No era una mujer de carne y hueso, era una presencia que desafiaba la frontera entre la vida y la muerte. Miguel, aunque aterrado, no gritaba. Sus ojos reflejaban asombro, como si hubiera entendido que lo que lo sostenía no era enemigo ni sombra, sino algo distinto, imposible de nombrar. Ethan Crowley fue el primero en reaccionar. Con el instinto de quien había enfrentado asaltos y tiroteos en caminos polvorientos, corrió hacia la orilla empuñando su revólver.
El metal brillaba en su mano como una extensión natural de su cuerpo, preparado para cualquier amenaza. Pero cuando alcanzó la margen y enfocó la mirada, algo en él se quebró. La figura que sostenía al niño no era humana. Su rostro estaba cubierto por un velo de agua que no se deshacía con la corriente. Sus cabellos flotaban como algas y sus ojos, aunque llenos de dolor, tenían una ternura imposible de describir. El sarcasmo y la dureza que siempre habían definido a Crowley se evaporaron en un instante. Su brazo quedó paralizado, incapaz de levantar el arma. Por primera vez en mucho tiempo comprendió que no tenía control sobre lo que estaba ocurriendo, que aquella escena lo superaba por completo. El impacto de esa revelación lo dejó inmóvil. No estaba frente a una víctima ni a una enemiga tangible, sino ante la verdad oculta de una leyenda que siempre había despreciado. Los presentes intercambiaron miradas nerviosas, sin atreverse a pronunciar palabra. Algunos hicieron la señal de la cruz, otros retrocedieron con temor. Soledad, en cambio, avanzó un par de pasos con lágrimas en los ojos, convencida de que lo que estaba presenciando era la confirmación de todo lo que había advertido. La transformación del ambiente fue total. Ya no era un simple accidente en el río, sino un momento en el que la frontera entre el mito y la realidad se abría ante ellos como un telón corrido en mitad de la vida cotidiana. El agua comenzó a calmarse lentamente, como si obedeciera a aquella presencia. Miguel fue depositado en la orilla, empapado, temblando, pero vivo. La figura se desvaneció entre las ondas con la misma suavidad con la que había aparecido, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Nadie sabía qué decir, pero todos entendían que lo que había ocurrido cambiaría para siempre la manera en que miraban al río. El silencio que siguió a la desaparición de aquella figura fue tan profundo que parecía tragarse hasta el sonido del viento. Miguel estaba en la orilla, empapado y temblando, pero vivo. Sus ojos buscaban los de su padre, como esperando un gesto que confirmara que todo había sido solo un mal sueño. Don Esteban se arrodilló a su lado, lo envolvió con fuerza en sus brazos y por un instante pareció olvidar todo lo demás. Pero entonces la corriente del río volvió a agitarse con un rumor grave y la misma figura blanca emergió de las aguas una vez más, no con violencia, sino con la solemnidad de un presagio imposible de detener. Los testigos contuvieron el aliento. El aire se volvió espeso, cargado de un frío extraño que no correspondía con la tarde cálida. La mujer de blanco, con el rostro velado por un resplandor húmedo, se inclinó apenas hacia Esteban. Su voz, quebrada por un dolor antiguo, se filtró como un susurro que todos escucharon y que ninguno pudo olvidar. Tu hijo está a salvo, pero ahora debe ocupar el lugar de los míos. Aquellas palabras golpearon como un trueno en el interior de cada persona presente. No eran solo sonidos, eran una sentencia que traía consigo el peso de siglos de llanto. Miguel apretó la mano de su padre con fuerza, sin comprender del todo lo que significaba, pero sintiendo la gravedad en el tono de la aparición. Esteban, en cambio, sintió como su mundo se resquebrajaba. El instinto de proteger a su hijo se mezclaba con el eco de una culpa que había heredado, un rumor de maldiciones familiares que ahora adquiría forma frente a sus ojos. Soledad cayó de rodillas, llevándose las manos al rostro. Para ella no había duda. Lo que la Llorona reclamaba no era un capricho, sino una deuda pendiente que debía cumplirse tarde o temprano. Su llanto contenía la revelación de que la verdad oculta en las leyendas siempre encuentra la manera de imponerse. Ihsan, por su parte, con el revólver aún en la mano, no lograba mover un músculo. Por primera vez en su vida, su mentalidad pragmática y burlona se enfrentaba a algo que desbordaba cualquier explicación lógica. Había visto la muerte en caminos polvorientos, había tomado decisiones difíciles en medio de asaltos y emboscadas, pero jamás había sentido
que su cuerpo entero se negara a actuar. Esa parálisis era la prueba del impacto que lo imposible puede tener sobre un hombre que se creía inmune a todo. El murmullo del río creció, acompañando el lamento de la mujer vestida de blanco. No era un grito, era un sollozo que cargaba una tristeza tan profunda que helaba los huesos. Todos comprendieron que aquello no era una aparición pasajera, era un encuentro con una verdad enterrada en lo más íntimo de la tierra y de la memoria. Y mientras sus lágrimas invisibles parecían caer sobre la orilla, el eco de sus palabras se quedó grabado en cada rincón del poblado. La tensión se hizo insoportable. Nadie se atrevió a responder. Nadie supo qué decisión tomar en ese instante en el que la frontera entre lo humano y lo sobrenatural se había borrado. Esteban apretaba a Miguel contra su pecho, pero la frase seguía resonando en su interior como una condena. Ahora debe ocupar el lugar de los míos. El peso de esas palabras abría un viaje inevitable hacia revelaciones que aún no estaban dispuestas a mostrarse por completo. Y así, con la figura desvaneciéndose lentamente en las aguas, solo quedó un silencio mortal, quebrado apenas por el último sollozo de la aparición. Un sonido fúnebre que no se perdió en el aire, sino que se incrustó en el corazón de todos, como la marca de un destino que ya había comenzado a escribirse. El rumor se extendió por el pueblo con la rapidez de un incendio en pastizal seco. Nadie hablaba en voz alta, pero los susurros llenaban cada rincón. El hacendado Esteban Herrera había sido marcado por la aparición, y su hijo llevaba ahora sobre los hombros la sombra de una deuda imposible de ignorar. Las mujeres en el mercado lo miraban de reojo, como si el simple contacto visual pudiera contagiar la maldición. Los hombres, al cruzarse con él en los caminos, bajaban la voz y evitaban pronunciar palabra. El impacto de lo ocurrido en el río no era solo un secreto entre quienes lo presenciaron. Se había convertido en la verdad oculta que gobernaba la vida de todo el poblado. Esteban, aunque fingía calma, llevaba en el rostro una palidez que delataba noches en vela. La transformación de su carácter fue inmediata. Un hombre que siempre había impuesto respeto con su postura erguida, ahora caminaba con los hombros vencidos por un peso invisible. Miguel, a su lado, parecía no comprender del todo lo sucedido, pero la seriedad inusual en su mirada revelaba que el encuentro con la mujer de blanco lo había marcado de un modo que todavía no lograba procesar. Soledad fue la única que no cayó. Convencida de que el viaje hacia la redención pasaba por aceptar lo que el río reclamaba, insistió en buscar a Esteban en su hacienda. Con voz firme, le explicó que debía preparar un ritual de ofrenda a la orilla del agua, flores blancas, velas y una plegaria que pidiera a la Llorona liberar al niño de su destino. Para ella, esa decisión era la única que podía evitar una tragedia mayor. Le hablaba con la certeza de quien ha visto más de lo que confiesa, con esa mentalidad que no se rinde a la lógica, sino a los signos y a los presagios. El hacendado la escuchaba, pero sus labios se cerraban en una línea tensa. Para un hombre como él, aceptar la necesidad de un ritual significaba reconocer que su vida y la de su hijo estaban gobernadas por fuerzas que escapaban a su control, y esa revelación lo golpeaba con violencia. Sabía que lo que había presenciado no podía negarse, pero la idea de rendirse a lo sobrenatural lo hacía sentir humillado, como si su fortaleza no sirviera de nada frente a una deuda heredada. El dilema lo consumía: proteger a su hijo a toda costa o mantener en pie la coraza de incredulidad que lo había definido durante años. Mientras tanto, Ethan Crowley observaba todo con una mezcla de burla y desprecio. Para él, los pobladores se habían dejado arrastrar por el miedo, entregándose a supersticiones que solo debilitaban la voluntad. En las noches, sentado en la cantina con un vaso de whisky en la mano, contaba entre carcajadas que no había espíritu ni mujer llorando que pudiera intimidarlo.
Según él, todo se reducía a tomar decisiones firmes y enfrentarse a lo desconocido como si fuera un enemigo de carne y hueso, y en su mente comenzó a tomar forma un plan: esperar a la figura junto al río y emboscarla como si fuera cualquier bandido. Los hombres que lo escuchaban asentían en silencio, pero nadie compartía su confianza. Detrás de sus sonrisas nerviosas sabían que Ethan estaba jugando con fuego y que sus revelaciones cínicas no lo protegerían cuando el río volviera a reclamar lo que creía suyo. Sin embargo, su postura irreverente tenía un impacto en algunos jóvenes del pueblo, que empezaban a cuestionar si acaso el miedo colectivo no era más fuerte que la verdad misma. La tensión se convirtió en un tejido invisible que envolvía cada rincón del poblado. Las noches parecían más largas, y el sonido del agua, aunque nadie se atrevía a acercarse, llegaba hasta las casas como un recordatorio constante. Era como si todo estuviera preparado para un desenlace inevitable, un choque entre la fe de Soledad, la duda de Esteban y la arrogancia de Ethan. Tres mentalidades distintas enfrentadas a la misma sombra, sin darse cuenta de que cada una de sus decisiones estaba siendo observada desde el otro lado de la corriente. La noche cayó sobre el poblado con un silencio inquietante, un silencio tan denso que incluso los coyotes parecían haber decidido callar. El aire traía consigo un olor a humedad, como si el río hubiera extendido su presencia más allá de la ribera. En la hacienda de los Herrera, Miguel dormía intranquilo, revolviéndose en la cama, mientras su padre lo observaba desde un rincón con la vela encendida. Don Esteban intentaba convencerse de que podía mantener a su hijo a salvo únicamente con su vigilancia, pero en su interior sabía que la amenaza no estaba en las paredes, sino en algo mucho más profundo, algo que ningún cerrojo podía contener. Fue entonces cuando ocurrió. En medio del sopor del sueño, Miguel abrió los ojos y escuchó lo que nadie más podía escuchar: voces infantiles llamándolo por su nombre. No eran gritos ni susurros lejanos, eran palabras dulces, cercanas, que parecían nacer de un lugar familiar. Lo llamaban con la naturalidad de un juego, como si los niños invisibles que poblaban sus fantasías lo esperaran al otro lado del río. Y con esa inocencia que lo empujaba siempre hacia lo prohibido, Miguel se levantó de la cama y, sin hacer ruido, salió de la casa rumbo a la orilla. El crujido de la puerta alertó a Esteban, que corrió tras él con el corazón desbocado. Soledad, que había pasado la noche en la hacienda temiendo que el presagio se cumpliera, no dudó en seguirlo. Ambos atravesaron la oscuridad con la urgencia de quien sabe que cada segundo cuenta. Viento soplaba fuerte, y sin embargo, a través de su rugido, todavía se escuchaban esas voces que guiaban al niño, voces que no eran humanas, pero que lograban sonar irresistiblemente humanas. Cuando alcanzaron la ribera, la escena los dejó sin aliento. Allí estaba la figura blanca, la Llorona, rodeada por una penumbra que parecía moverse con vida propia. A su alrededor se alzaban sombras que no tenían forma definida, como fragmentos de niebla condensada que giraban en torno a ella. Sus brazos se extendían hacia Miguel, no con violencia, sino con una ternura devastadora, como si lo reconociera como parte de algo que había perdido para siempre. El agua del río, aún en calma, vibraba como un espejo roto, reflejando un mundo al que no deberían asomarse. Miguel dio un paso hacia adelante, fascinado. Sus ojos reflejaban la inocencia de quien no distingue el peligro porque solo percibe el llamado. Esteban gritó su nombre con desesperación, pero el sonido se perdió en la inmensidad de la noche. Soledad cayó de rodillas, rezando en voz baja, convencida de que lo que presenciaban era la culminación del presagio que había intentado evitar. En ese instante apareció Ethan, con su revólver en mano, el mismo gesto desafiante que lo había acompañado toda su vida. El forastero levantó el arma y sin titubear disparó contra la aparición.
Los disparos resonaron como truenos que desgarraron la quietud del aire, pero lo que siguió fue aún más perturbador. Las balas atravesaron el cuerpo de la Llorona como si disparara contra humo, como si su figura estuviera hecha de niebla y agua. Ella ni siquiera se inmutó, permaneció erguida, con los brazos extendidos hacia el niño, mientras un eco de lamentos se mezclaba con el rugido metálico de las detonaciones. El impacto de aquella revelación golpeó a Ethan con una fuerza brutal. Su mentalidad de hombre práctico, acostumbrado a enfrentar enemigos de carne y hueso, se desmoronaba frente a la evidencia de que sus decisiones no tenían poder alguno contra aquello. La risa sarcástica que siempre lo acompañaba se apagó en su garganta, sustituida por un silencio paralizante. Sus ojos reflejaban incredulidad, pero también miedo, un miedo crudo que no había sentido nunca en las rutas infestadas de bandidos, ni en los tiroteos más feroces. El río, testigo inmóvil de la escena, comenzó a agitarse en ondas suaves que golpeaban la orilla con un ritmo fúnebre. Las sombras a los pies de la Llorona se movieron como si respondieran a una orden invisible, rodeando cada vez más al niño. Esteban avanzó un paso con el cuerpo tenso, desgarrado entre el instinto de correr hacia su hijo y el terror de enfrentarse a lo que lo esperaba. La transformación de aquel momento era irreversible. Ya no se trataba solo de rumores o advertencias, era la verdad desnuda, presentándose ante todos, y cada uno debía decidir cómo cargar con ella. La tensión en la orilla del río alcanzaba un punto insoportable. El aire parecía haberse detenido, y cada respiración era pesada, como si los pulmones se llenaran de agua. Miguel, con los ojos abiertos de par en par, seguía fijando la mirada en aquella figura blanca que extendía sus brazos hacia él. A su alrededor, las sombras giraban como un coro silencioso, acompañando el lamento que vibraba en la piel de todos los presentes. Fue entonces cuando don Esteban, vencido por un impulso más fuerte que cualquier miedo, se adelantó unos pasos y gritó con una voz que quebró la quietud de la noche: «No lo toques, llévame a mí en su lugar». El eco de esas palabras resonó como un disparo en el pecho de quienes lo escucharon. Esteban no hablaba desde la lógica ni desde la autoridad que siempre lo había definido. Lo hacía desde una verdad oculta, desde la culpa que había cargado en silencio y que ahora encontraba salida en un sacrificio desesperado. Era el clamor de un padre dispuesto a entregar lo único que le quedaba, su vida, para protegerla de su hijo. Su figura erguida, iluminada por la luna, transmitía un impacto imposible de ignorar, como si en ese instante la dureza de su carácter hubiera cedido ante la transformación más radical de todas, la de aceptar que no podía huir del destino, pero sí intentar redirigirlo. La Llorona se detuvo. Sus brazos permanecían extendidos, pero su gesto cambió. Bajo el velo de agua que cubría su rostro se adivinaba un temblor, una duda que rompía la frialdad espectral que la rodeaba. El lamento disminuyó de intensidad, transformándose en un sollozo entrecortado. Por primera vez, la entidad no parecía una fuerza implacable, sino una madre rota por la pérdida. Y en ese instante, todos comprendieron la magnitud de su dolor. Lo que reclamaba no era solo una deuda, era un intento desesperado de llenar el vacío que la había condenado a vagar eternamente. Ethan, aún con el revólver colgando de su mano, observaba la escena incapaz de comprender cómo un espíritu podía mostrar tal contradicción. Para él, acostumbrado a tomar decisiones rápidas, la vacilación de aquella figura era una revelación inesperada. No todo lo sobrenatural era pura maldad. Había emociones, heridas abiertas que se proyectaban más allá de la muerte. Su mentalidad, tan firme en el desprecio hacia las leyendas, comenzaba a resquebrajarse frente a esa visión de ternura y tragedia.
Miguel seguía inmóvil, atrapado en la frontera entre los brazos de su padre y el llamado de aquella mujer que parecía reconocerlo como propio. Fue entonces cuando Soledad, temblando pero decidida, dio un paso hacia adelante. Sus labios comenzaron a recitar en voz baja una oración antigua, heredada de generaciones de mujeres que habían aprendido a enfrentarse a lo que vivía en los márgenes de la noche. No era un rezo común. Cada palabra tenía el peso de los siglos, una vibración que parecía cortar la niebla y debilitar la unión invisible entre el niño y la aparición. El efecto fue inmediato. La Llorona lanzó un alarido desgarrador, un grito que heló la sangre de todos los presentes. Las sombras que la rodeaban se dispersaron como humo arrastrado por el viento y sus brazos, antes firmes, se deshicieron en un gesto de impotencia. La oración de Soledad seguía fluyendo, cada vez más fuerte, hasta que la figura comenzó a desvanecerse, absorbida por el mismo río que la había traído. En el último instante, antes de desaparecer por completo, dejó escapar un sollozo tan profundo que parecía surgir desde el fondo de la tierra. Ese lamento recorrió el aire y se expandió como un trueno invisible, llegando hasta cada rincón del poblado. Hombres, mujeres y niños despertaron en medio de la noche con el corazón acelerado, convencidos de que habían escuchado algo más que un sueño. Fue un momento colectivo, una revelación compartida que unió al pueblo entero en un mismo miedo y en una misma certeza. La frontera entre los vivos y los muertos se había abierto, y aunque por ahora se había cerrado, su huella permanecería. El río volvió a recuperar su calma, pero el eco de 1901, aquel llanto, quedó vibrando en los pechos de todos, como un recordatorio de que ciertas decisiones no borran el destino, solo lo posponen. Esteban abrazaba a Miguel con fuerza. Soledad seguía rezando entre lágrimas, y Ethan, enmudecido, sostenía un arma inútil contra lo imposible. Ninguno lo dijo en voz alta, pero todos comprendieron que el viaje no había terminado, que lo ocurrido no era un final, sino un umbral hacia algo más profundo que todavía aguardaba en los bastidores de la noche. Un calma que siguió a la desaparición de la figura fue apenas un espejismo. Aunque Miguel había sido salvado, todos podían percibir que algo en él había cambiado. Los días pasaron, pero en la mirada del niño se instaló un brillo extraño, como si en lo más profundo de sus pupilas habitara todavía un reflejo del río. Algunas noches, sentado en el patio de la hacienda, comenzaba a hablar en voz baja, pronunciando frases que no pertenecían a su edad, ni siquiera a su propia voz. Palabras en un tono grave, ajeno, que estremecían a quienes las escuchaban por casualidad. Don Esteban lo llamaba con firmeza, intentando interrumpir esos murmullos, pero Miguel regresaba a sí mismo con una inocencia desconcertante, incapaz de explicar lo que había dicho, como si no recordara nada. La transformación del padre fue aún más visible. Lo que había ocurrido junto al río lo había marcado con una intensidad que superaba cualquier herida física. La dureza que siempre había mostrado frente al pueblo se convirtió en un semblante sombrío, cargado de silencios. De día cumplía con las tareas de la hacienda como si todo estuviera bajo control, pero de noche se transformaba en guardián de una frontera invisible. Se instalaba junto a la ribera, armado con su lámpara y una escopeta que jamás se atrevió a disparar, esperando, temiendo, convenciéndose de que la entidad volvería para reclamar lo que había dejado pendiente. Sus vigilias se prolongaban hasta el amanecer, con los ojos fijos en el agua, oscura, que parecía devolverle la mirada. El pueblo, por su parte, nunca volvió a ser el mismo. Los rumores crecieron como sombra que nadie puede detener. Algunos aseguraban haber visto la silueta blanca caminar entre la neblina. Otros afirmaban escuchar el eco de un lamento en los corredores vacíos de sus casas. Lo cierto es que la verdad oculta de aquella noche
se convirtió en un secreto compartido, un recuerdo del que nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero que todos llevaban consigo. Era el impacto de lo inexplicable, el tipo de revelación que no se borra con el tiempo, sino que se arraiga como una herida colectiva. Soledad, aunque aliviada de que su oración hubiera liberado a Miguel, comprendía que aquello solo había roto una parte de la cadena, no la totalidad. Su mentalidad, moldeada por los presagios y la fe heredada, le decía que la Llorona no desaparece realmente, se oculta, se retrae y espera el momento en que la fragilidad humana vuelva a abrirle las puertas. Para ella, el viaje aún no había terminado, y lo compartía con los pocos que tenían el valor de escucharla, sabiendo que sus palabras podían incomodar, pero también advertir. Ethan, en cambio, quedó reducido al silencio. El hombre que había reído de las leyendas mexicanas ahora apenas cruzaba palabras en la cantina. Sus ojos parecían siempre lejanos, como si aún intentara descifrar lo que había presenciado. La experiencia había quebrado su visión del mundo. No se trataba de valentía ni de balas, sino de aceptar que hay fuerzas contra las que ningún disparo puede tener efecto. Sus carcajadas fueron sustituidas por un mutismo pesado, un recordatorio de que incluso el escepticismo más férreo puede resquebrajarse frente a lo imposible. Y en medio de todo, el río siguió fluyendo, con ese murmullo que ya nadie escuchaba de la misma manera. Cada corriente arrastraba no solo agua, sino memorias y presencias que parecían mirar desde el fondo. Miguel, marcado para siempre, seguía creciendo bajo la sombra de aquel encuentro. A veces su voz infantil regresaba a su dulzura habitual, pero otras veces, en un instante inesperado, dejaba escapar palabras que parecían venir de otra época, de otro corazón quebrado. El narrador observa la escena como si quisiera apartar el velo de la normalidad y recordarnos lo que subyace detrás. Dicen que la Llorona nunca abandona del todo, solo espera, paciente, a que otra madre o padre rompa el ciclo del dolor. ¿Y tú, crees que la Llorona es solo un mito o aún camina entre nuestros ríos? Déjalo en los comentarios y suscríbete para escuchar más historias que hielan la sangre. Y si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. No fue una historia cualquiera, fue un viaje compartido entre tus emociones y estas voces que siguen vivas en la memoria de nuestros pueblos. Por eso quiero invitarte a quedarte cerca, a suscribirte al canal, porque cada nueva historia que traemos no solo entretiene, también nos recuerda esas verdades ocultas que rara vez se cuentan en voz alta. Déjame saber en los comentarios que estuviste conmigo hasta el final, escribiendo "Estoy contigo hasta el final". Es un detalle pequeño, pero crea un lazo enorme entre quienes escuchamos y quienes sentimos que estas narraciones nos hablan directamente. Y si este relato te estremeció o te hizo pensar en algo que no olvidarás, regálale un me gusta al video. Es la manera más sencilla de mantener vivo este espacio y de que sigamos encontrándonos aquí, entre historias que dejan huella. Ahora, no te quedes en silencio. Hay un video aquí al lado que complementa este tema. Haz clic y continúa conmigo allí, porque lo que viene también merece ser escuchado.